Buenas, cordial saludo para todos. El día de hoy estamos en el grupo número 1, el cual lo conforman Marisela Cuestas, Isabel Álvarez, Caterine Huelvas y Jessica Pino, quien les habla. La conversación del día de hoy será la realidad económica en Colombia, donde hablaremos sobre el estado de las variables macroeconómicas en el país, relacionándolas y comparándolas. También hablaremos sobre la importancia de las políticas económicas y del estado general de la economía colombiana. A continuación los dejo con las compañeras. Hola, buenas, mi nombre es Marisela Cuesta. Jessica, muchas gracias por esa contextualización. Ahora yo quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo están las variables macroeconómicas actualmente en Colombia? Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Yo soy Caterine Huelvas. Hoy hablaremos de una de las variables macroeconómicas más importantes en Colombia, el desempleo. Actualmente, según el DANE, la tasa de desempleo en Colombia para agosto de 2024 se ubicó en 9,7%, lo que representa un aumento frente al 9,3% registrado en el mismo mes del año anterior. Esto significa que alrededor de 2,5 millones de personas se encuentran desempleadas en Colombia. El desempleo también afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Las mujeres registran una tasa de desempleo del 11,7%, mientras que la de los hombres es del 8,1%. Este panorama nos deja claro que, aunque la economía sigue en proceso de recuperación, aún enfrentamos desafíos importantes en el mercado laboral que requieren políticas focalizadas y efectivas para mejorar esta situación. Un saludo para todas, yo soy Isabel Álvarez. Ahora yo les quiero hablar un poco sobre las exportaciones, importaciones y balanza de pagos de nuestro país para que logremos comprender la posición económica internacional de Colombia actualmente, ¿cierto? En cuanto a exportaciones, tenemos que en julio de este año de 2024, esas sumaron un total de 4.618 millones de dólares. Eso representando un crecimiento del 10,8% respecto al mismo mes del año pasado, es decir, julio de 2023. ¿A qué se debe este crecimiento? Bueno, principalmente fue impulsado por un aumento en nuestras ventas de combustibles y productos extractivos. Estas ventas representaron más de un 50% del total de los millones de dólares que sumamos este año. También tuvimos otros sectores claves como fueron el agropecuario representando un 20,5% del total y el sector de manufacturas que representó un 20,4% de esos 4.618 millones. Ahora en cuanto a importaciones, tenemos que en julio de 2024 esas fueron de un total de 5.581 millones de dólares, eso representando un crecimiento del 12,9% frente a julio del año pasado, de 2023. Estas se vieron principalmente impulsadas por un aumento en el grupo de manufacturas. ¿Esto qué significa? Que especialmente en manufacturas nuestro país está mostrando una mayor demanda de productos industriales. Por último, hablemos de la balanza de pagos. Tenemos que en el segundo trimestre de 2024 presentamos un déficit en la cuenta corriente de 1.630 millones de dólares, esto equivaliendo al 1,6% del Producto Interno Bruto trimestral. Aquí se mostró una mejora respecto al primer trimestre del año, en el cual tuvimos un déficit de 1.924 millones de dólares, esto equivalente al 1,9% del Producto Interno Bruto de nuestro país. ¿A qué se debe este déficit? Principalmente es causado por el comercio de bienes y servicios, donde nuestras importaciones superaron a las exportaciones. En la cuenta financiera tuvimos entradas netas de capital de 1.084 millones de dólares, aunque menores que en el primer cuatrimestre. La inversión extranjera directa sigue siendo un factor clave. Bueno, chicas, yo les quiero hablar un poquito acerca del PIB en Colombia. Resulta que en el segundo trimestre del 2024, el Producto Interno Bruto en su serie original crece un 2,1% respecto al del mismo periodo del año 2023. Las actividades económicas que se le atribuyen a esta dinámica del valor agregado son la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca, que esto contribuye a un 1,0 puntos porcentuales en la variación anual. También tenemos que la administración pública y la defensa, incluyendo los planes de educación,
contribuyen el 0,8%, el de la variación anual. Y por último tenemos las actividades artísticas de entretenimiento y recreación, que estas atribuyen un 0,4%, lo cual entre todas complementan el 2,1% que creció el PIB en este año. Para finalizar con las variables macroeconómicas, yo les voy a contar sobre el análisis de la tasa de inflación y las políticas de control de precios para evaluar la estabilidad económica. La tasa de inflación en Colombia ha sido un tema de preocupación en las últimas décadas, influenciada por factores internos y externos. En años recientes, la inflación ha experimentado fluctuaciones significativas, impulsadas por el aumento de precios de alimento, combustible y otros bienes, así como por la devaluación del peso colombiano. Haciendo como un análisis de la tasa de inflación, en el 2022 y 2023, Colombia vio tasas de inflación superiores al 10%, lo que ha generado alarmas sobre el poder adquisitivo de los consumidores. Factores como el conflicto en Ucrania, que impactó los precios de alimentos y energía, también jugaron un papel muy importante. En cuanto a las políticas de control de los precios, el gobierno colombiano ha implementado diversas políticas de control de precios para mitigar el impacto de la inflación. Estas incluyen la regulación de precios en productos esenciales y la intervención en mercados de alimentos. Por otro lado, también el Banco de la República ha elevado las tasas de interés para combatir la inflación, buscando enfriar la economía y reducir la demanda agregada. Sin embargo, esto también puede afectar el crecimiento económico. El gobierno colombiano también, en cuanto a programas sociales, ha implementado subsidios para ayudar a las poblaciones más vulnerables, intentando aliviar el impacto de la subida de los precios en los hogares en Colombia. En cuanto a la estabilidad económica, a pesar de las políticas implementadas, Colombia también enfrenta desafíos estructurales que complican el control de la inflación, la informalidad laboral, la dependencia de las exportaciones de materias primas y la vulnerabilidad ante choques externos son factores claves. Dándole secuencia a la cantidad de información que estamos aquí abordando en este podcast, que es de suma importancia porque conocemos la realidad en la que está nuestro país, ahora hablaremos sobre la capacidad de innovación, productividad y competitividad de Colombia a nivel global, factores claves para el desarrollo económico del país. Colombia ha mejorado en innovación, ocupando el puesto 67 en el Índice Global de Innovación en 2023, aunque seguimos rezagados en inversión e investigación y desarrollo, que es solo el 0,2% del Producto Interno Bruto. En productividad, aún enfrentamos desafíos, especialmente en sectores como la agricultura y la manufactura, donde la adopción de nuevas tecnologías es lenta. Y en competitividad, Colombia ha avanzado en infraestructura y adopción tecnológica, pero sigue teniendo áreas a mejorar como la calidad educativa y la eficiencia laboral. Bueno, en cuanto a los niveles de pobreza, tenemos que el 33% de la población del país se encontraba en el 2023 en condiciones de pobreza, que el 31,5% se encontraba en situación de vulnerabilidad, el 32,4% pertenecían a la clase media y el 3,1% se ubicaba a la clase alta. En cuanto a la distribución de ingresos, tenemos que los pobres se definen como aquellos con un ingreso per cápita inferior a la línea de pobreza monetaria. Tenemos que los vulnerables corresponden a aquellos con un ingreso per cápita entre la línea de pobreza y 853.600 pesos mensuales. La clase media está compuesta por aquellos a quienes les corresponde un ingreso per cápita inferior del hogar de entre 853.600 y 4.596.000 al mes. Y la clase alta está conformada por personas cuyos ingresos per cápita corresponden entre 4.596.000
mensuales o más. Ahora evaluaremos la salud del sistema financiero de nuestro país, la regulación bancaria y el acceso al crédito. En años recientes, Colombia ha demostrado un crecimiento moderado, aunque se ha visto afectado por desafíos globales y locales como la inflación y el desempleo. Las proyecciones de crecimiento han sido óptimas, pero también fluctuantes. En cuanto a la regulación bancaria, Colombia tiene un sistema bancario regulado por la Superintendencia Financiera, que implementa medidas de capitalización y liquidez que han contribuido a mantener la estabilidad del sistema. En cuanto al acceso al crédito, en el 2022, el crédito a personas y empresas creció significativamente, pero en 2023 y lo que va del 2024, el aumento de las tasas de interés, se ha observado una desaceleración en el crecimiento del crédito. El sistema financiero colombiano se enfrenta a desafíos, especialmente en términos de inflación y el crecimiento económico proyectado para 2024. Sin embargo, la regulación bancaria y respuestas de las entidades financieras han mantenido en general la salud del sistema económico en Colombia. Bueno, muchachas, ahora hablemos sobre el nivel de deuda pública, sobre nuestro déficit fiscal, sobre las políticas de recaudación de impuestos. Igualmente también analicemos un poco el flujo de inversión extranjera y el entorno empresarial de nuestro país. Tenemos que este año 2024 nuestro país se enfrenta con un déficit fiscal proyectado del 5.3% del Producto Interno Bruto. Este se ve incrementado por mayores gastos públicos destinados a la reactivación económica y a demandas sociales. Todo esto sigue realmente en línea con la regla fiscal de nuestro país. La deuda pública también aumenta, alcanzando un 57% equivalente del Producto Interno Bruto, comparado con el año pasado, 2023, en el cual fue de un 52.8%. En cuanto a políticas de impuestos, tenemos que las reformas tributarias de los años 2021 y 2022 lograron realmente elevar los ingresos fiscales, pero las condiciones macroeconómicas desfavorables y dificultades que se han presentado en la recaudación de impuestos realmente amenazan con disminuir estos ingresos. ¿Esto qué podría significar? Que probablemente estamos requiriendo un ajuste en el gasto público de nuestro país. Ahora, en cuanto a la inversión extranjera directa, observamos una caída en el segundo trimestre de este año. Fue de un total de 2.841 millones de dólares, que si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado de 2023, el cual fue de 5.310 millones. Eso representa una obvia caída. Los principales flujos de inversión extranjera vienen de Estados Unidos, de Panamá y de España, pero tenemos muy poca inversión de parte de Europa. Sin embargo, el entorno empresarial de Colombia está realmente mostrando una recuperación, con un crecimiento económico del 5.5% en abril de este año, de 2024, y también tenemos un aumento en nuestra producción industrial de un 4.1%. Bueno, ahora conversemos un poco sobre las políticas económicas en Colombia. Estas juegan un papel crucial en la consecución de objetivos macroeconómicos fundamentales, como el crecimiento económico, la estabilidad de precios y el empleo. El Banco de la República, a través de su política monetaria, controla la inflación ajustando las tasas de intereses, lo que impacta directamente el consumo y la inversión. Por otro lado, el gobierno implementa políticas fiscales que incluyen la gestión de impuestos y el gasto público. Un ejemplo reciente es el uso del gasto en infraestructura y programas sociales para impulsar el empleo y apoyar sectores vulnerables. Adicionalmente, las políticas comerciales como los acuerdos internacionales y las medidas de estímulo a las exportaciones buscan mejorar la balanza de pagos y fortalecer la posición global de Colombia. Estas acciones, alineadas con los objetivos macroeconómicos, son esenciales para mantener una economía estable, reducir el déficit fiscal y mejorar la competitividad del país en el escenario global. Así, las políticas económicas son el principal vehículo para guiar el país hacia un crecimiento inclusivo y sostenible. Chicas, muchas gracias por venir a esta sesión.
son muy valiosos sus aportes en realidad. Entonces, como conclusión, podemos decir que la realidad económica colombiana es un sistema interconectado donde las variables macroeconómicas, las políticas gubernamentales, el contexto global juegan un papel súper crucial. Comprender la relación que hay entre estas para tomar decisiones es súper importante porque se pueden tomar decisiones informadas y diseñar políticas públicas que promuevan el desarrollo económico y social del país. Nos vemos en una próxima, chicas. Espero hayan pasado muy bien. Chao.